domingo, cuando nosotros nos reunimos, el Señor va a traer luz a alguna duda que usted tiene cuando ha meditado la Escritura. Por eso es muy esencial que cada uno de ustedes me siga en la lectura durante la semana y estudie y medite cada versículo de la palabra del Señor. E igualmente nosotros vamos a estarle ofreciendo alguna ayuda, algunos recursos durante la semana a través de Facebook Live. Vamos a tener una interacción todos los jueves a las 7 de la tarde para que usted igualmente pueda seguirse nutriendo de esta hermosa escritura. Así que vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza. Esta es nuestra segunda parte de esta serie, La Plenitud de Cristo. Padre, el día de hoy estamos delante de ti y queremos que tú hables a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu y que tú seas revelado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que el versículo clave o la escritura central de la serie La Plenitud de Cristo la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice: mirad, estad atentos, estar vigilantes, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Pablo está haciendo un llamado a tener cuidado de no caer en la confusión, de no caer en la sutileza del engaño. Usted y yo vamos a estar propensos al engaño, dice, de acuerdo a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Versículo 9: porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Esa es la escritura central de nuestra serie. Pero el día de hoy nosotros vamos a estar meditando en el versículo del 9 al 14. Abra su Biblia ahí conmigo. Igualmente, si usted no tiene su Biblia, usted puede leerla juntamente conmigo aquí en la pantalla. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros. Subrayé lo plural. Ahí está hablando Pablo y está pluralizando. Ahora Pablo está involucrando terceras personas. No solamente Pablo había oído de la fe, del amor y de la esperanza de la iglesia de Colosa, sino que ahora él dice también involucra a terceras personas. Pero esto es lo más importante, que ahora Pablo está resaltando la importancia de ser llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría espiritual. Por lo cual también nosotros, desde que oímos, no cesamos, no hemos parado, no hemos interrumpido de orar por vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita la expresión del apóstol Pablo. Todo el tiempo estamos pendientes de ustedes. Cada vez que se acordaba Pablo de Colosa, me imagino que Pablo oraba por ellos. Imagínense cómo lo podemos practicar. Cada vez que usted se recuerde de algún miembro de la familia de Cristo, cuando se viene a su mente, ore por él. Dé gracias a Dios por él o por ella. Dígale gracias, Señor, por la salvación de nuestro hermano, nuestra hermana. O simplemente diga: Señor, yo no sé qué situación esté pasando mi hermano, mi hermana en este momento, pero en el nombre de Jesús pido que sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerden, la base fundamental de que Pablo habla a la iglesia de Colosa es porque había dos corrientes de enseñanzas que iban en contra de la deidad de Cristo. Que Cristo simplemente era una emanación, algo que había salido de Dios, pero que no era Dios mismo. Por eso Pablo está diciendo y está hablando, no tengan mucho cuidado de no caer en ese engaño. Por eso Pablo ahora dice: yo voy a estar orando
para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Qué hermosa oración. Y debería ser también nuestra oración, que cada uno de nosotros estemos orando los unos por los otros, para que el conocimiento de la voluntad de Dios sea en nosotros, y sabiduría e inteligencia espiritual. Dije el siguiente versículo 10, dice: ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ello? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué es necesario que yo tenga el conocimiento de Dios, de su sabiduría espiritual? Porque es necesario que yo, como hijo de Dios, camine digno, me comporte dignamente, hable dignamente como es del Señor. Dice, agradándole en todo. Y la palabra en griego original, todo, significa todo. Dice, agradándole en todo. Si hacemos una evaluación de todo lo que hablamos, de todo lo que hicimos esta semana, sería desafiante contestar esta pregunta: y todo lo que yo hice y todo lo que yo hablé, ¿agradó a Dios esta semana? No lo conteste, pero es bueno que evaluemos nuestra vida. Dice, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Agradando al Señor, pero no simplemente agradando al Señor en toda buena obra, sino que también creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a profundizar más adelante en todo ello. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad o constancia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Levante su mano y dígale: Señor, gracias, porque me has librado de la potestad de las tinieblas y me has trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, mis amados hermanos, estos versículos son tan profundos que aquí Pablo, en el versículo 13, nos está haciendo referencia de que nosotros pertenecíamos a otro reino, el reino contrario al reino de los cielos, el reino de Satanás, de las tinieblas, de oscuridad y de condenación. Pero Pablo les dice: amada familia, Dios los ha librado del poder, de la potestad, del derecho de las tinieblas. Han sido librados. Y hace la connotación cuando el pueblo de Israel en Egipto fue librado con mano poderosa, como cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y encontraba a sus enemigos. Igualmente el hambre, la escasez, la falta de agua, Dios en una manera sobrenatural viene Dios y los libra. Y en el original, cuando hablamos de la escritura, de la palabra de ser salvados, de ser librados, es como que alguien arrebata algo agresivamente. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. El enemigo nos tenía atados en su mundo de tinieblas y de oscuridad, pero en Cristo Jesús viene y nos arrebata y nos traslada al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto puede decir gracias, Señor, por ello? Y el versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y hemos estado estudiando acerca de la palabra redención, redimir, pagar el precio, volver a comprar. Cuando hablamos de redención, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando decimos que Dios nos redimió, muchas veces nosotros tenemos el concepto o el pensamiento de que Dios le pagó a Satanás por nuestra salvación. Pero eso no es bíblico, eso no es cierto. Dios no le debía y no le debe nada a Satanás. Nosotros somos los que estamos endeudados con Dios. Así que nosotros requeríamos un pago para Dios. Y Cristo Jesús es el pago a Dios, no a Satanás.
Cristo Jesús es nuestro pago. En otras palabras, es Jesús, por eso dice redención. Él pagó el precio. ¿A quién se lo pagó? A Dios el Padre, no a Satanás. Muchas veces nosotros a veces o escuchamos o hablamos que Dios pagó el precio al enemigo por nuestra salvación. No. Dios pagó el precio. Él mismo se pagó en Cristo Jesús. Su justicia fue satisfacida en Cristo Jesús. Así que no había nada en nosotros que podíamos pagar esa deuda. Bueno, vamos a entrar, mire, de lleno. Pablo introduce 4 temas fundamentales en estos 4 versículos de los que estamos hablando, que estamos leyendo, fundamentales que los cristianos debemos aplicar en nuestra vida. 4 principios: conocer la voluntad de Dios, vivir vidas virtuosas o dignas, recibir poder y vencer toda potestad de las tinieblas. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Muchos dicen, yo estoy orando para que Dios me dé a conocer su voluntad. Oh, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tranquilo. Vamos a ver qué dice Dios y cuál es la voluntad para su vida. Vivir vidas virtuosas o dignas. Y no solamente eso, sino recibir poder para vivir esas vidas virtuosas y vencer la potestad igualmente de las tinieblas. En su oración, Pablo, por la iglesia de Colosa, introduce estos 4 temas fundamentales que cada uno de nosotros debemos aplicar a nuestra vida diariamente: conocer su voluntad, vivir estas vidas virtuosas y recibir el poder y vencer toda potestad. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos esta lucha todos los días. El reino de las tinieblas quiere volver a aprisionarnos y hacernos vivir, conducirnos en el reino de las tinieblas. Pero nosotros podemos recibir ese poder de Dios para que nosotros podamos recibir y resistir igualmente estas oposiciones del reino de maldad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es una pregunta, una interrogante que todos nos preguntamos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo deseo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Sencillo. Voluntad de Dios para mi vida en el ámbito general. Cuando yo hablo en el ámbito general, es como la revelación que Dios ha dado al hombre. El hombre conoce y sabe de Dios por la revelación natural. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La luna, las estrellas, todo anuncia la naturaleza, las bestias, las aves de los campos, las bestias del campo, los aves de los cielos. Todo declara de la gloria de Dios. Hay una revelación general de parte de Dios, pero también hay una revelación especial que le llaman, y es la revelación de Dios en Cristo Jesús. Bueno, cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios en mi vida, primero vamos a enfocarnos en la revelación general. ¿Qué es la revelación general? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, el apóstol Pablo oró para que los colosenses conocieran la voluntad de Dios. Pablo no oraría en vano por algo que no pudiera suceder. Algo interesante. Usted y yo nunca vamos a orar por algo que no pueda suceder. ¿O usted ha orado alguna ocasión esperando que no suceda? Claro que no. Usted todo el tiempo ora esperando que suceda. Amén. Pablo entonces toma esta iniciativa. Él confiaba en que nuestros hermanos de Colosa podían conocer la voluntad de Dios. De igual manera, igualmente conocer en amplitud toda la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender esto, pastor? ¿Cómo nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mire lo que dice la Escritura. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Bueno, le voy a hablar un poco general. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted como creyente?
actuar con justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Señor. Miqueas 6:8. Esa es una voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios para nuestra vida en general, que actuemos con justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante del Señor. Segundo, en ámbito general, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Tercero, simplemente puse estos 3 puntos, pero hacer discípulos de todas las naciones. En la Escritura, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros podemos ver en estas páginas de este hermoso libro la Escritura, en la cual no hay error. Nosotros podemos confiar en ella y podemos entender qué es lo que Dios pide de mí. Ya no pregunte a Dios, Dios, ¿cuál es tu voluntad hacia mi vida? Lea la Escritura, medite la Escritura y viva la Escritura. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es de que nos amemos. La voluntad de Dios es de que nos perdonemos. La voluntad de Dios es de que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Esa es la voluntad de Dios. Pero si no podemos cumplir con la voluntad de Dios general, ¿cómo vamos a poder cumplir con la voluntad de Dios específica para nuestra vida? Es importante que usted y yo podamos analizar el día de hoy, mis amados hermanos, en estos principios sencillos, pero son prácticos. Esta es la voluntad de Dios. Pablo habla a la iglesia de Colosa y le dice: yo quiero que ustedes conozcan la voluntad perfecta de Dios, que sean iluminados con la voluntad perfecta de Dios. Y Pablo nos hace referencia a cuán importante es para cada uno de nosotros como creyentes vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios y conocemos la voluntad general de Dios, entonces nosotros podemos discernir la voluntad específica de Dios para nuestra vida individualmente. Si nosotros como personas, como creyentes, podemos discernir y entender la voluntad general de Dios, entonces conforme yo vivo esta voluntad general de Dios y voy caminando, Dios empezará a revelarme cuál es la voluntad de Él hacia mi vida personal. Algunos de ustedes al caminar, Dios los va a llevar o los va a llamar al ministerio, tal vez de enseñanza, tal vez pastoral, tal vez misionero, tal vez apóstol, ir y plantar iglesia, ir a un lugar, plantar iglesia, preparar gente, establecerlos, irse a otro lugar, plantar iglesia, capacitar gente, dejarlos que crezca. Pero usted y yo nunca vamos a experimentar o vamos a conocer la voluntad específica de Dios, al menos que podamos vivir la voluntad general de Dios. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la voluntad de Dios para su vida personalmente? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir y cumplir la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los hijos? Honra al padre y a tu madre. Esa es la voluntad de Dios para nosotros los hijos. A nosotros como hijos no nos dice si tus papás están correctos, si te caen bien, si son bien cool, si te compran todo lo que tú quieres, si te compran el iPhone 14. Él no dice, la voluntad de Dios en referente a los hijos es: ama, honra a los padres, obedece a los padres. ¿Cuál es la voluntad de Dios a nosotros los padres? No asperéis a nuestros hijos, no los molestes, no seas ocasión de caer. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como creyentes? Mira que nadie os engañe, tengan cuidado. No van a ser piedra de tropiezo unos a los otros. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Cuando nosotros vivimos esta voluntad perfecta general de Dios, entonces podemos discernir y comprender la voluntad específica de Dios para mi vida. Hay personas que mientras cumplen esta voluntad general de Dios, tienen el llamado a irse a lugares remotos, lejos. Esta semana platicaba con un
unos pastores, un matrimonio pastoral, y hablábamos acerca de misiones y ellos muy orgullosos, muy contentos, decían: nosotros tenemos una hermanita en la selva allá en Perú, tiene 27, 28 años, la jovencita, trabajando y enfocada en el ministerio, y los pastores le decían: oye, ¿y tú no piensas algún día casarte? Y dice: no, estoy súper ocupada en el reino de los cielos, que no tengo tiempo para un esposo. Bueno, tal vez el llamado de Dios para ella es entregar su vida totalmente al ministerio. Puede ser también un caballero, pero tal vez a otros les puede Dios llamar y decir: hey, la voluntad de Dios es: cásese, procree, llene la tierra. Cuando nosotros vivimos esta hermosa voluntad perfecta de Dios, nosotros podemos discernir cuál es la voluntad específica de Dios. Y más, miren, conocemos ya la voluntad general, pero más profundo, ¿cuál es? Si usted quiere saber cuál es la voluntad perfecta de Dios a su vida individual, personal, es su santificación. Cuando usted vive en la voluntad general de Dios, va a ser más práctico y más fácil su santificación a Dios. Ay, Señor, ¿cuál es tu voluntad sobre mi vida? Santifícate para mí, apártate para mí, vive para mí, que yo sea glorificado en tu vida, que yo pueda obrar a través de tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Meses pasados, gente me preguntaba: pastor, estoy orando para que Dios me muestre su voluntad. Y yo veía el comportamiento en relación a su cónyuge, con los hijos, y tuve que decir: hermano, tiene que vivir primero la voluntad perfecta de Dios general. Respete a su esposo, ame a su esposo, viva de acuerdo a la Escritura. Esto es algo sumamente importante. Gracias, ya alivié un poco mi garganta. Conocer la voluntad general y específica de Dios para nuestras vidas nos conducirá a vivir una vida digna de vivir en crecimiento y llevando fruto. Un creyente no puede dar fruto y no puede vivir dignamente si no vive bajo la voluntad perfecta de Dios, la general. Cuando nosotros vivimos en esta vida, entonces nosotros podemos crecer y llevar mucho fruto. Algo interesante que Pablo usa una metáfora, si podemos llamarlo así, de la agricultura, de un árbol que tiene que crecer y automáticamente, naturalmente, un árbol en su crecimiento da fruto. Cuando nosotros vivimos en esa perfecta voluntad de Dios general, igualmente daremos fruto en la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, en lo que es personal. Llevaremos fruto y fruto para vida eterna. Cuando nosotros hablamos de conocer y vivir bajo la voluntad de Dios, mis amados hermanos, primero debemos rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de yo rendir mi voluntad a Él. En otras palabras, mis amados hermanos, mis amados oyentes, es considerarnos muertos. Ya no nos pertenecemos a nosotros. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios hacia tu vida? Ya no eres propiedad tuya. Ahora tú le perteneces a Dios. Dice la Escritura, Pablo mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo le habla a Gálatas, ya no nos pertenecemos, mis amados hermanos. Dice igualmente Corintios: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios hacia mi vida? Rendirme totalmente a Él. Dios desea que usted y yo nos rindamos totalmente a Él. Que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos pueden abrir sus manos así? Abran sus manos así. Ahora, y vamos a repetirlo, ¿le parece?
Diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuche, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Rendirme totalmente a Él. Esa es la voluntad. Ya no me pertenezco a mí. Segundo punto, podemos ver cuando nosotros vivimos y nos rendimos totalmente al Señor. Si tú rindes tu voluntad completa a Dios, entonces tú puedes buscarle y confiarle, porque has confiado en su voluntad. Buscar y confiar en la dirección de Dios y así poder cumplir su voluntad. Dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Rendirnos totalmente al Señor. Cuando nosotros nos rendimos totalmente al Señor, a su voluntad, hay garantía y hay promesa de que Él va a enderezar nuestras veredas. Yo personalmente necesito que el Señor alinee muchas veredas en mi vida. Cuando digo veredas, estoy hablando de pensamiento, de actitudes, de acciones. Y necesito que Dios obre en mi corazón. Cuando tú y yo rendimos totalmente nuestra voluntad a Dios, es porque estamos conscientes de que podemos confiar en Él. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo corazón. El profeta Jeremías hablando, haciendo referencia al pueblo de Israel. Dios hablando, diciéndole a su pueblo, me vas a buscar y me vas a hallar, pero esta es la condición. Me vas a buscar porque me vas a encontrar, porque me vas a buscar de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes han perdido las llaves? ¿Cuántos de ustedes han buscado esas llaves deseando encontrarlas? ¿Verdad? O los lentes, ¿verdad? A mí me ha sucedido cuando ando buscando los lentes y los traigo puestos. Solo a mí me pasa. O en otras ocasiones anda buscando el teléfono y está hablando por él. Tengo porra, eso. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón. Hermanos, amada familia Fuera en Español, mi deseo es buscar a Dios de corazón. Y Jeremías, Dios en la palabra de Jeremías está dando promesas. Si nosotros le buscamos de corazón, nosotros vamos a tener ese encuentro con Dios. Yo deseo tener ese encuentro con Dios. ¿Cuántos de ustedes desean tener ese encuentro con Dios? Si realmente usted desea, busquemos a Dios de todo corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios, hablando Jesucristo, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios sobre su vida? ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad perfecta de Dios sobre su vida? La voluntad general, amad, perdonad, vivir en paz. Esa es la voluntad de Dios general para todos nosotros. La específica es santificarnos, morir a nosotros mismos y buscarle a Él. Esa es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros. Cuando usted y yo vivimos bajo esta perfecta voluntad, entonces tendremos una vida digna. Ahora nuestra vida tendrá un significado para cual vivir. Y en mi encabezado de esta enseñanza tengo esta escritura o este pensamiento. Muchas personas, tanto no creyentes como creyentes, viven vidas vacías en busca de significado y propósito. ¿Por qué escribí esto? Porque llegó un momento donde yo me encontré en esta situación. Y aquellas personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo buscan un significado y un propósito en su vida. Y buscan de acuerdo a los bienes de este mundo o los beneficios aparentemente que este mundo puede ofrecer.
¿Está mal? No está mal. Lo que pasa es que ellos están buscando satisfacerse y tener un sentido, un significado en su vida. Y ese deseo es la consecuencia del pecado en el hombre, en el joven, la señorita y aún en el anciano. Y solamente Dios puede dar significado y propósito a la vida de las personas. Pero una vez que nosotros venimos a Cristo, a veces como creyentes vivimos sin ningún sentido. Vivimos nuestra vida religiosa, tradicional, monótona y a veces hasta cansada. Yo recuerdo, platicaba con mi esposa estos días y yo decía, wow, cuando ella y yo estábamos dating, y participábamos con los jóvenes y los domingos, estábamos ansiosos porque el domingo llegase para vernos a nuestros hermanos y pasar buen tiempo. Cuando nosotros vivimos, mis amados hermanos, bajo la perfecta voluntad de Dios, vamos a tener vidas dignas de vivir. No solamente eso, sino que cuando nosotros conocemos la voluntad general y específica de Dios para nuestras vidas, nosotros nos conducirá a vivir una vida digna, la cual es dotada con el poder de Dios. Paciencia, longanimidad y gozo. En otras palabras, paciencia, constancia y gozo. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis amados hermanos, encontramos sentido en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos un sentido a nuestra vida. Y como la iglesia de Colosa estaba pasando cierta adversidad, por eso Pablo le dice, hey, si ustedes viven bajo la voluntad perfecta de Dios, va a haber paciencia en ustedes. La prueba produce paciencia. Pero él dice, no simplemente van a tener paciencia, sino también van a tener constancia, van a estar firmes. Y ustedes no solamente van a ser firmes, sino que van a estar gozosos. Déjeme decirle que la pérdida del gozo es a causa del pecado. El salmista decía, vuélveme el gozo de mi salvación. A raíz de su transgresión perdió ese gozo, ese acercamiento de Dios. La alegría está basada en las cosas externas que nos suceden a nosotros. Si las cosas externas son favorables a nosotros, estamos contentos, estamos alegres. Pero la palabra del Señor, gozo, está hablando de nosotros tener esa entrega total delante del Señor. Y no importando lo exterior, nosotros podemos estar gozosos. ¿Cuántos gozosos están el día de hoy? ¿Qué importa lo que está alrededor? ¿Qué importa lo que estás viendo? ¿Qué importa lo que estás escuchando? ¿Qué importa lo que te estén haciendo a ti? Simplemente tú estás seguro en Cristo. En Cristo estás completo en su plenitud y su gozo es una realidad sobre tu vida. Conocer la voluntad general y específica de Dios para nuestras vidas nos conducirá a vivir una vida digna de vencer la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? Por consecuencia a la redención de nuestros pecados. Ya el pecado no tiene autoridad sobre nuestra vida. Ya cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús y conocemos su voluntad, y viene el enemigo y está la tentación de, en vez de perdonar, es odiar, amargarte, nosotros vamos a tomar una decisión. Pero como nosotros vivimos bajo la voluntad perfecta de Dios, el poder de Dios está sobre nuestras vidas, entonces nosotros vamos a decidir amar y perdonar. Y no vamos a ser nuevamente esclavos de la potestad de las tinieblas, porque ya ahora el pecado ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Concluyendo, el apóstol Pablo habla en el versículo 9, quiero concluir con el versículo que iniciamos, que dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí está: toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo habla tres palabras, tres elementos muy importantes: conocimiento, sabiduría y comprensión. Estas tres palabras de conocimiento, sabiduría
inteligencia o comprensión son esenciales para nuestra vida y vivir diariamente. Queremos ser creyentes que disfrutamos de la vida cristiana en la plenitud de Cristo Jesús. Esto es lo que oró Pablo por ellos. Cada uno de nosotros debemos orar para que el conocimiento de Dios sea en mi vida, sea en mi cónyuge, sea en mis hijos, sea con mis hermanos en Cristo. Es un conocimiento que viene de la palabra original, que significa más allá del conocimiento. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Colosa de que tengan conocimiento acerca de Dios, no simplemente está hablando del conocimiento natural que tiene la demás gente de Dios, sino algo más allá, un conocimiento más profundo en relación a Dios. Y no simplemente esto, sino que cuando habla de conocimiento, de sabiduría, está hablando de una verdad. Y en el original, cuando nosotros hablamos de sabiduría, es una palabra griega que se llama sofía, que en el original quiere decir verdad discernida. En otras palabras, es una verdad. Cuando decimos discernida, es donde hemos conocido, hemos experimentado. Y Pablo está hablando: yo deseo que ustedes tengan un conocimiento más allá de Dios, pero un conocimiento que está basado en su experiencia, en su comunión con Dios. Y esta experiencia y esta comunión con Dios, entonces le va a dar una comprensión total de la palabra del Señor. Y esto quiere decir tener la habilidad para tomar buenas decisiones basadas en la verdad. Cuando Pablo está hablando a la iglesia de Colosa, él está diciendo: mi deseo es que no simplemente abunden en la paz, en el gozo, su fe, su esperanza y su amor, sino que su conocimiento vaya más allá, que su experiencia con el Señor sea más profunda, y que en el momento del capítulo 2, cuando dice que tengan cuidado de que no vayan a ser confundidos, engañados. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Colosa y les dice: yo quiero que este conocimiento les abra su entendimiento, su corazón, para cuando viene todo pensamiento, toda filosofía humana, toda filosofía hueca, el Espíritu Santo en su vida les da el discernimiento, les da la habilidad de poder entender la verdad y saber escoger la verdad. Amada familia Foni en español, vivimos en un mundo y en una sociedad que causan confusión. Y esto es lo más tremendo, que no simplemente causan confusión, sino que también nos lleva a la tendencia a conformarnos, a omitirlo. Pero Pablo le habla a la iglesia y nos habla el día de hoy, amada familia Foni en español. Tenemos que estar conscientes cuál es la voluntad perfecta de Dios sobre mi vida. General, específica, ya lo entendió. Y este espíritu de sabiduría, que solamente el Espíritu de Dios lo puede dar al creyente, este mismo espíritu es el que nos introduce más profundo al conocimiento de Dios. La palabra del Señor me dice que el Espíritu escudriña el corazón de Dios. Y el Espíritu ha sido derramado sobre nuestras vidas. En cualquier decisión que usted vaya a tomar, en la familia, en la empresa, en la compañía, con los hijos, cualquier decisión que usted vaya a tomar, ore y pida al Espíritu Santo que le ilumine, que le muestre más allá de la verdad conocida, y que de acuerdo al Espíritu Santo lo ilumine, lo guíe, usted pueda tomar una decisión, tenga la habilidad de tomar la buena decisión. Y Pablo le habla a la iglesia de Colosa y le dice: esta es mi oración, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo, a agrupar, a unir estas palabras. Pablo está orando porque los colosenses experimentaran
toda la iluminación que el Espíritu Santo puede dar al creyente. Iluminación que está dispuesta para nosotros, mis amados hermanos, el día de hoy. Es la plenitud del conocimiento, sabiduría y comprensión. Bajo la dirección de su Espíritu Santo podemos discernir la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos desean conocer la voluntad perfecta de Dios? Muy sencilla. Ríndase totalmente al Señor. Usted ya no se pertenece, ahora le pertenece a Dios. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, el día de hoy exaltamos tu nombre, te glorificamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta hermosa oración del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos conocer tu perfecta voluntad. Ahora nosotros podemos, Señor, discernir por medio de tu Espíritu Santo tu deseo hacia nuestras vidas. Gracias por revelarnos tu voluntad. Queremos vivir vidas dignas. Queremos, Señor, vencer las tinieblas. Queremos vivir en esta hermosa rectitud de tu voluntad. Señor, gracias por esta hermosa oportunidad.